Paternalismo hacia el Perú. Estamos viviendo un momento histórico con toda esta convulsión que está habiendo en el Perú, que en buena medida y salvando las distancias nos recuerda con lo que ocurrió hace 200 años, ¿no? Y además nos recuerda porque siempre se nos ha dicho como interpretación histórica, como buena parte de la historiografía, de que al Perú hubo que independizarlo porque era un lugar del mundo muy reaccionario, muy apegado a los valores antiguos, y claro, tuvieron que venir de fuera, ¿no? Para enseñarle la luz de la modernidad. Hoy, 200 años después, salvando las distancias del caso, pasa un poco lo mismo. Entonces queríamos comentar este tema desde una perspectiva histórica, pero también actual, con el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? Hola Antonio, bueno, antes que nada, como siempre, darte las gracias por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar hablando de este tema tan interesante, ¿no? Como es el paternalismo hacia el Perú. Algunos divulgadores de historia, como el Capitán Perú, suele a veces tocar mucho, ¿no? Este tema de cómo los extranjeros tuvieron que llegar al Perú, ¿no? Prácticamente a liberarlos, entre comillas, ¿no? De ese oscuro paternalismo, el otro paternalismo español, como muchos dice la historiografía oficial en Hispanoamérica, ¿no? Y bueno, Fíjate, esperemos desmenuzar poco a poco en cuanto a términos históricos, ¿no? Todo este proceso de independencia, toda esta invasión que sufrió el Perú durante las guerras de secesiones hispanoamericanas. fíjate que es interesante la palabra extranjero porque yo creo que todos pecamos muchas veces en ese sentido, porque, claro, si nos referimos a los británicos o a los mercenarios alemanes o irlandeses, sí, pero si nos referimos, por ejemplo, a las tropas que vinieron de Nueva Granada, de Chile, del Río de la Plata, fueron extranjeros gracias a la independencia. Antes de la independencia no eran extranjeros, en todo caso eran forasteros porque eran parte del mismo país. Francisco Núñez del Arco siempre recuerda, por ejemplo, una proclama que se hizo, la patria que va desde el Cabo de Hornos hasta el Mississippi, pero es la independencia quien los hace extranjeros. Tenemos el caso del general Flores, presidente de la República del Ecuador, venezolano, que a día de hoy no podría pasar porque la mayoría de las repúblicas hispanoamericanas no se permite que alguien que no haya nacido en suelo en territorio nacional sea presidente. Es la polémica, Sí, Emilio, con bueno, Venezuela, por ejemplo, con es, Maduro. también, ¿no? Que se dice que es colombiano, nacido en Eso Cúcuta. es. Bueno, pues eso, O Sucre en Bolivia, o el mismo Bolívar como dictador del Perú, hay que por, e- recordarlo. por ejemplo, o el mismo San Martín. Pero eso se lo debemos a la independencia. La extranjerización de hermanos de una misma patria es uno de los resultados de la independencia. Entonces, como tú bien dices, y como dice por supuesto el capitán Perú, al que le mandamos un saludo, y nuestro, por cierto que viene a España, gracias a la Asociación Héroes Sí, Pite, voy a estar con él en la conferencia de Madrid el 26 o el 25 de febrero, no estoy seguro ahora de la fecha, pero 25 o 26 de febrero, el sábado de ese fin de semana, estaré junto a él aquí en Madrid en el centro asturiano. Así que no qué se lo bueno, pierdan. qué bueno, hombre, qué bueno. Pues el capitán Perú incide mucho en la tradición monárquica que estaba acrisolada especialmente en el Perú, primero porque había sido el cetro del poder incaico, y segundo que ese poder incaico no era del todo excluyente con la monarquía católica, porque una parte de la nobleza inca apoyó la integración en la monarquía católica y por supuesto también con los cañaris, los chachapoyas y otros pueblos, y formaron todos juntos algo nuevo. Por eso nosotros siempre insistimos que esto no es una historia española sobre América, es una historia de conjunto. El hispanismo no es que Pedro Sánchez gobierne Perú, en eso no, en eso no consiste el hispanismo, como también bien dice el capitán Perú. Y el Perú tenía una convicción monárquica que le venía de una tradición antiquísima, muy bien labrada, muy acrisolada. Después de todo, bueno, a pesar de todo lo que se había producido con Tupac Amaru, que había habido ese conflicto y demás, sin embargo, esa convicción monárquica seguía estando especialmente en la sociedad peruana, bueno, en toda América, pero concretamente en la sociedad peruana, ¿no? Porque no había habido necesariamente una ruptura radical, sino que se había complementado esa gran tradición. Y además el campesino andino, pues es religioso, es amante de su familia, de sus tradiciones. Uno cuando viaja por los Andes todavía, Emilio, pues parece que está uno, qué sé yo, en Extremadura, en Andalucía, en Castilla.
lo ve uno tan familiar y eso pues estaba muy vigente cuando tanto San Martín como Bolívar van hacia el Perú y por la fuerza le obligan. Perú fue uno de los bastiones realistas más grandes, no solo. Vemos que en Venezuela hubo bastiones realistas muy fuertes, como la ciudad de Valencia, ¿no? Como los bastiones de Coro, Maracaibo, la Nueva La Granada Guayana. igual, Chile también los tuvo. Sin embargo, pues San Martín y Bolívar tuvieron que venir a iluminar a los peruanos y liberarlos de la opresión española para darles, ¿no?, la libertad. Esto, ¿cómo analizamos la vaina? Sí, bueno, hay que decir que hay que recordar que el virreinato del Perú era uno de los puntos más ricos del planeta, no solo del Imperio Español, por llamarlo de alguna manera, junto al virreinato de Nueva España eran los dos grandes puntos más ricos de todo el planeta y no le veían sentido independizarse de España, ¿no? Separarse de España porque vivían bien. Esto no quiere decir que en otras partes del imperio no se vivía bien, porque como tú bien has señalado, también hubo bastantes resistencias y muchos bastiones realistas, ¿no? Pero yo siempre digo que al Perú le hicieron como una especie de sándwich, ¿no? De bocadillo, Sí. porque por el norte estuvieron las tropas colombianas lideradas por Bolívar y por el sur las lideradas por San Martín, las del Río de la Plata. Y la historiografía oficial en Perú suele vender que no, que los peruanos abrazaron a todos estos tropas que llegaron de afuera, la expedición libertadora del Perú, ¿no? Y que esa fue una fuerza anfibia, naval y terrestre que fue creada en 1820 en Chile, con la misión de secesionar al Perú del Imperio Español. Y adivina quién era el que lideraba la fuerza naval de esta expedición libertadora. Bueno, si te refieres al que yo estoy pensando, no, no debe tener un apellido muy castizo, por así decirlo. Correcto, nos referimos a nada más y nada menos que Lord Thomas Cochrane, ¿no? El famoso militar inglés de la Legión Británica que se robó todo el oro de la Real Hacienda de Lima, ¿no? Sí, no Era, era ni un Sánchez, ni un Gómez, ni tampoco era un Quispe o un Mamani. O sea, no. no, era el jefe de la escuadra de esta expedición y ojo, que si nos ponemos a ver, Antonio, como te dije el otro día cuando hablamos en el podcast de San Martín, de todos los comandantes de los navíos de esta fuerza, te vas a impresionar, te los voy a nombrar. El navío San Martín, el comandante era Guillermo Wilkinson. El de la fragata O'Higgins era Thomas Sackville Crosby. El de la fragata Lautaro, Martín George Gise. La corbeta Independencia, Robert Foster. Bergantín Galvarino, Juan Ocker Spry. De Juan no tiene mucho, está traducido el texto que estoy leyendo. Sí, eso es como decir Jorge Washington, por ejemplo, Sí, ¿verdad? exacto. El Bergantín Araucano estaba de comandante Tomás Carter, Bergantín Pueyrredón, comandante Casey, la goleta Moctezuma, sí, el comandante era Casey también, la fragata Perla Guillermo Simpson, fragata San Rosa James Blaze, el Bergantín Potrillo Eduardo Brown, la goleta Constanza Dronet, la goleta Dolores Hermon, o sea, ninguno tiene apellido castellano. Todos son, hay que decirlo, legionarios ingleses, británicos, ¿no? Sí, 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 ¿no? Y es lo que te decía, no hay ni un Sánchez, ni un Gómez, ni un Quispe, ni un Mamani. O sea, no, eran totalmente ajenos al ámbito del Perú, que además José Antonio Pancorbo, como bien me enseñó, y él bien lo dice en su libro imprescindible, Demonios del Pacífico Sur, él me contaba mmm, cómo el ejército real del Perú, si bien liderado por el virrey Abascal, que nació en el norte de la península, pero la gran mayoría eran gente de los actuales Perú y Bolivia, aseguró el territorio desde Quito hasta Chile. Incluso Osorio, un oficial sevillano que estaba en este ejército, tuvo que contener a los chilenos, especialmente realistas del centro y del sur de Chile, porque se iban contra sus paisanos del norte, pero porque estaban hartos de la causa de O'Higgins. Muchísimos chilenos apoyaron al ejército real del Perú, un ejército que fue campeando desde Quito hasta Chile. Y esto se ha ocultado de la historia peruana y no digamos del resto de la historiografía hispanoamericana y española.
O sea, que es que tenemos nuestra historia absolutamente sesgada, mutilada, y siempre, incluso gente, Emilio, que tú ves, por ejemplo, en Perú, el periodista César Hildebrand, que uno podrá estar más o menos de acuerdo con él, pero hombre, no es ningún ignorante, no es ningún idiota. Y él siempre, y eso por desgracia lo he escuchado yo también en muchas cabezas pensantes del Perú, no, es que no estábamos preparados, San Martín nos quería mucho, por eso él quería un proyecto monárquico, porque no estamos preparados. Es que no se trata de estar preparado, es que la identidad, la esencia, la idiosincrasia es monárquica. Eso no se trata de estar más o menos preparado. O es que, por ejemplo, los escandinavos no están preparados para hacer una república. Oye, que a lo mejor es que no quieren, porque están bien así. O los holandeses, ¿no? ¿Por qué utilizamos esa especie como de, entre comillas, evolucionismo paternalista, ¿no? De que no están preparados. No, es que la población sencillamente no quería. Y si bien es verdad, como hemos dicho, Emilio, que eso pasaba en otras partes de la América Española, en el Perú eso fue especialmente visible, porque tenía una tradición imperial andina muy fuerte, conjuntada con la tradición monárquica española. Y entonces muchas veces, desde historiografías marcadas por temas ideológicos, no se quiere ver esto, no se quiere ver la realidad como era, con sus complejidades y sus contradicciones. No estamos diciendo tampoco que fuera un paraíso en la tierra, pero no sé si me dejo entender. Sí, no, te entiendo perfectamente lo que dices, ¿no? Con pros y contras, pero el Perú fue muy rico, ¿no? Esos 300 años que estuvo bajo el mandato de la monarquía hispánica y como tú bien dices, antes de la llegada de los españoles también tenían eh, una tradición con los incas, ¿no? Con la monarquía. Pero algo muy interesante que acabas de decir es que sí, la expedición mal llamada libertadora, yo la llamaría mejor conquistadora del Perú, hay que decirlo que sí, que habían chilenos y argentinos, pero hay que hablar de las reclutas también, que mucha gente fue obligada a alistarse en esta expedición. Y bueno, según el estado del 15 de julio, este ejército contaba con 4.642 hombres, aproximadamente 4.000 chilenos y 600 argentinos. Y el 40% de la oficialidad era de nacionalidad argentina, o llamámoslo mejor rioplatense, ¿no? Para no estar aquí con dimes y diretes. Uh -huh. Y algo muy importante que cita el historiador venezolano Vicente de Lecuna, que por cierto es uno de los creadores del mito bolivariano, ¿no? Él señala lo siguiente sobre estos reclutamientos forzosos. Dice, los soldados de ambos países, se refiere a Colombia y la parte del Perú bajo control independiente, eran reclutas obligados a servir a la fuerza, propensos a desertar. También señala Simón Bolívar sobre sus soldados obligados a defender la causa republicana para servir en el Perú, en Carta a Santander, lo siguiente, cito a Bolívar: he agotado el manantial de mi rigor para juntar los hombres y el dinero. Todo ha sido violencia sobre violencia. Yo sé mejor que nadie hasta dónde puede ir la violencia, y toda ella se ha empleado. En Quito y en Guayaquil se han tomado los hombres de los templos y las calles para hacer la saca de reclutas. Bueno, sobre este último suceso, Antonio, era muy común, hay que decirlo, porque un 12 de abril de 1823 Bolívar aprovecha en Quito cuando se iban a hacer unas ejecuciones públicas, momento donde solían asistir bastantes personas a ver este show, ¿no? Este espectáculo, Uh -huh. y Bolívar aprovechaba para reclutar hombres ahí. Y bueno, señala el historiador ecuatoriano Óscar Edren Reyes lo siguiente, lo cito: consumada la ejecución, escoltas preparadas de antemano cubrieron los cuatro ángulos de la plaza y las de las puertas de las casas y tiendas, y entraron otras a tomar y amarrar hombres. El deseo de escapar se hizo que corrieran en todas las direcciones buscando salidas que no hallaban, de modo que yendo y viniendo desesperadamente muchos mujeres y hombres, arremolinándose en confusión, perseguidos por el sable o la culata del fusil, resultaron muertas 36 personas de todo sexo y condición. Pues, y por ahí no terminaba el martirio de los reclutas forzosos, porque en la obra de 1831, Memorias de un oficial de la Legión Británica, campaña y cruceros durante la Guerra de Emancipación Hispanoamericana, el legionario inglés Richard Bowell cita que hay casos en que las tropas insurgentes, en que se capturaban a tantos desertores, que ante el problema que hubiera significado fusilarles a todos, se les permitía jugarse a los dados, ¿no?
¿Cuál de Imagínate. ellos sería pasado por las armas? Imagínate todo el ¿No? horror que vivieron. Y luego, Obviamente se iban a alistar en las fuerzas expedicionarias. y luego, Emilio, el tema de Bolívar con el odio que le tiene a los quiteños y los peruanos. Son viciosos hasta la infamia, sin ningún principio moral que los guíe. O sea, él despreciaba abiertamente a los peruanos y lo dejó muy claro como dictador del Perú y le hizo la guerra al Perú. Nuestro amigo Efraín Jorge Acevedo también ha escrito artículos muy interesantes sobre el papel de Bolívar contra el Perú. Y además se intenta justificar con un paternalismo que no tiene ni pies ni cabeza porque se nos oculta. Se nos ocultan, o sea, se está cogiendo la historia como la oferta de un supermercado que más nos gusta. Y se nos ocultan constantemente datos. Se nos oculta, por ejemplo, los datos del Ejército Real del Perú. Como bien dice Francisco Núñez del Arco, siempre se nos ha ocultado que Carlos IV estaba dispuesto a llevar a cabo la reforma que nos hubiera convertido en una especie de Commonwealth y se pone siempre, se subraya lo que conviene además exagerándolo y deformándolo. Y eso ha pasado, Emilio, 200 años después, salvando la mucha distancia en el Perú. Mira, en la época, por ejemplo, de Sendero Luminoso, que por cierto ahora está tocando, los restos de Sendero Luminoso están acariciando el poder y mucho cuidado con esto. Sendero Luminoso quería imitar la revolución maoísta de China, ¿no? Entonces, claro, quería ir del campo a la ciudad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el campesino peruano seguía siendo, vamos a decirlo así, entre comillas, un conservador. Suelen ser personas religiosas, personas muy apegadas a su terruño, a su Y bueno, familia. de hecho, el Capitán Perú habla mucho de eso, de la diferencia entre la sierra y Lima, ¿no? Claro, y tú vas allí, Emilio, y allí tienen fiestas patronales, tienen romería, como te la puedes ver en Extremadura, en Andalucía o en el resto de España. Y a la fuerza, Sendero Luminoso quiso hacer una revolución maoísta ahí, por tanto, Sendero Luminoso masacró poblaciones amerindias, o sea, los indios fueron especialmente perjudicados por Sendero Luminoso. Y ahora que hay un proyecto del Foro de São Paulo, que está Evo Sí, Morales detrás, está exacto. Evo Morales detrás metiendo toda su maquinaria a través de la frontera del sur del Perú, lo mismo. El Perú no está preparado para esta revolución, ¿por qué? Porque durante dos ocasiones en el Congreso se ha tumbado con un apoyo popular mayoritario temas relativos a la ideología de género y un largo etcétera que viene patrocinado por el Foro de São Paulo. Se podrá estar más o menos de acuerdo, pero si se habla de la voluntad popular, los peruanos han hablado ya más de una ocasión. Pues no. Y ahora, otra vez, el Perú no está preparado y tiene que venir el Foro de Sao Paulo para iluminar, para que lleve la revolución con la Pachamama, sacan la bandera esta de no me acuerdo, la Huipala, que está basada en cierto antecedente histórico, pero que no tiene nada que ver, porque esos cuadros que vemos de escuela queña, quiteña, de escuela alto peruana, que sale esa bandera ajedrezada, no tiene absolutamente nada que ver a cómo lo están utilizando hoy, y eso también lo escribe muy bien el Capitán Perú. No era una bandera nacionalista, no era una bandera racial, nada de eso. Y otra vez volvemos al mismo discurso, Emilio. El mismo discurso de quien hace 2 siglos despreciaba abiertamente al Perú y, entre comillas, fue a iluminarlo. Y con las distancias, lógica, porque claro, estamos en el 2023, pues otra vez, pero es que esto lo llevamos viendo desde la época de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, que toma eso de una frase de José Carlos Mariátegui, nunca mejor dicho, luminoso, tiene que venir a iluminar, ¿no? Y entonces, claro, pues ponían a lo mejor y entraban en un pueblecito andino, quien no colaboraba con ellos era ejecutado en la plaza del pueblo, cogían al alcalde, por cierto, ejecutaban a homosexuales y borrachos, dicho sea de paso, ¿no? Que esta gente ahora mucha bandera del arco iris, pero los homosexuales fueron sus víctimas, igual que lo fueron con el castrismo. Entonces, Sí, ¿no? volvemos otra Eso, vez. eso es algo típico de este socialismo del siglo XXI, porque vemos a Maduro y a otros, a Diosdado Cabello, a toda esta gente en Venezuela abrazando este proceso, ¿no? de defensa de los derechos de los homosexuales y tal, pero después lo ves en su cadena burlándose de los homosexuales y diciendo chistecitos de homosexuales. Me acuerdo una vez que se burlaron de Boris Izaguirre, ¿no? Este personaje famoso aquí en España, que es venezolano, por sus tendencias homosexuales. O sea, en el fondo son los más conservadores del mundo. Y el mismo Che Guevara no tenía problema en aseverarlo, ¿no? Y hasta mató a varios en campos de concentración. Claro, y ahora, pero ahora fíjate tú que todas estas contradicciones que estamos diciendo ponen especial foco en el Perú.
¿Por qué? Porque el Perú ha sido un bastión antichavista en el continente, ha sido de los primeros países siempre en denunciar lo que era el chavismo, en rechazarlo, pero rechazarlo por un sentimiento popular, que yo he vivido allí, Emilio, ¿eh? Y lo conozco. Y hay que preparar al Perú, igual que lo tuvieron que preparar los famosos libertadores. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice y es preocupante, ¿no? Porque ves imágenes de autobuses saliendo desde Bolivia, ¿no? A apoyar todas estas protestas en el Perú, supuestamente protestas para hacer una patria aymara y todo esto. Lo que busca es la división de toda Hispanoamérica con todo esto del indigenismo. Esa es la bandera que está oculta detrás del indigenismo. Y pero bueno, yéndonos un poco más a los temas históricos que siempre tratamos, es importante lo que señalabas anteriormente, ¿no? Sobre la figura de Bolívar en Perú y todo lo Uh-huh. que hizo, porque cita el historiador Alfonso W. Quiroz en su libro Historia de la Corrupción del Perú lo siguiente: Bolívar y Antonio José de Sucre formaron a la primera generación de caudillos militares andinos en el arte del financiamiento abusivo de las Fuerzas Armadas. Bolívar aplastó a los líderes de inspiración liberal y usurpó el poder constitucional. Y bueno, desafortunadamente para el Perú, escribió en mayo de 1824 el cónsul estadounidense en Lima al secretario de Estado Quincy Adams lo siguiente, hablando de esta gente forastera. Dice el cónsul en Lima estadounidense: los invasores que vinieron a proclamar la libertad y la independencia eran crueles, rapaces y carentes de principios e incapaces. Así que bueno, mucha luz no iban a llevar al Perú por lo que veo, ¿no? Sí, no, no, lo mismo que 200 años después, o sea, nada bueno puede salir de todo esto y yo lo que veo, Emilio, que al Perú le falta mucha autoestima. El Capitán Perú incide en el tema de la educación, que eso no es solo un problema de Perú, aquí en España también lo tenemos. Perú podría ser una potencia del Pacífico, una potencia continental y una potencia marítima. Y hace años, una visita que el rey Felipe VI hizo a Lima, varios políticos peruanos le decían, Majestad, aquí sentimos que la independencia fue una guerra civil, nosotros queremos ser una capital cultural del mundo hispánico. Y yo creo que hay que escuchar más esas voces que desde el Perú se alzan cada vez más por una historia en común y porque están hartos de tanta leyenda negra y están hartos de que tengan que ser iluminados siempre de fuera, con todos los tesoros que tienen dentro. O sea, hay que recordar, Emilio, también que el Cusco, esa ciudad mítica y mística, fue el último cuartel del ejército real, ¿no? Y se merece, incluso ahora, por ejemplo, el Perú que está teniendo todo este boicot que se le está haciendo en nombre además de un Pedro Castillo, en fin, que es un tipo al que están manejando, un tipo que no sabe ni hablar, que da vergüenza ajena, y están acabando con el turismo en el país. Y el Perú lo ha pasado muy mal con la pandemia. Y el Cusco está vacío, está sin turistas. Pues será oportunidad también de plantearse un turismo de más calidad porque lo merece, porque el Perú lo merece. Y, bueno, el Perú y toda la América hispana, pero nos estamos centrando en el Perú, ¿no? Y merece no solo un turismo para gringos hippies, por así decirlo, sino un O sea, a turismo, tomar ayahuasca y esas cosas, ¿no? claro, sino que un turismo pues histórico de calidad, porque Emilio, es que historia no le falta al Perú, no solo ya con los incas, sino con los huaris y con todos los tesoros que tiene el Ande, que es una tierra riquísima. No, y Y los una tesoros tierra además, virreinales, claro, tiene muchísimo. y es lo que tú, en Virreinales, además, una tierra, como decía el antropólogo José María Arguedas, que española en la sierra peruana, porque los españoles que llegaron allí entroncaron muy pronto con la población y formaron familias y está ahí. Y lo vemos también en España, porque América es parte de la identidad de España. Lo repetiremos hasta la saciedad, perdón. No podemos disociar América de nuestra identidad y de nuestra cultura como españoles. Entonces, No, sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Es más, hay que decirlo que en Perú yo creo que es el bastión del hispanismo actual. Hay mucho, en el sitio de Hispanoamérica donde más encuentras personas que apoyan a estos movimientos de hispanistas y de revisión histórica es sin duda el Perú. el Perú. Y de lejos, ¿no? Comparado con el resto de los países de Hispanoamérica. Un saludo también para la profe hispanista, que una vez estuvo también en este canal. Así es, un saludo para ella y hay que decirlo, y son gente que, que es apasionada e inclusive van a actos oficiales con las banderas de las aspas de Borgoña en Lima, así que no todo es oscuridad como
puede gente pensar del Perú en cuanto a política actualmente, sino que hay un cierto movimiento que se deja ver, que es minoritario, pero cada vez va en crecimiento y aumentando, en eso no hay dudas. Totalmente, totalmente. Y la verdad que el Perú está viviendo unos momentos muy difíciles con sabotajes que están perjudicando al pueblo peruano. Igual que la expedición libertadora perjudicó al pueblo peruano, a día de hoy se vuelve a hacer lo mismo. Quien más perjudicado está siendo por esto son los peruanos, porque no se está haciendo esto por un futuro mejor, sino por encajar al Perú en un proyecto revolucionario, en un proyecto rupturista, disgregador, que lo único que trae es perjuicio, bueno, y riqueza para otros, eso sí, para una minoría Sí, claro, que porque vive las muy élites bien, están todas millonarias. claro, igual. En eso no hay duda. Oye, pero es curioso, Emilio, ahora que hablamos, ahora que tú dices lo de los millonarios, cómo, y eso lo denuncia muy bien el amigo Francisco Núñez del Arco, cómo todos estos millonarios que odian a España y se hacen millonarios con el petróleo, el narcotráfico, acaban todos en España porque los boliburgueses están todos en Madrid, ya no van a Miami. Sí, bueno, el hijo de Padrino López, ministro de la Defensa del régimen maurista, está aquí en Madrid y se la pasa paseando con Ferrari y y con ropa de lujo y relojes de marca. No, no Casio, sino Rolex, ¿no? Ahora con la polémica entre Piqué y Shakira, ¿no? Sí, aprovechando aquí Pero esta es que polémica. es eso, Emilio, todos estos, porque ellos hablan de la oligarquía, pero si los oligarcas son ellos y promocionan el odio a España y cuando ellos mismos se encargan de reventar sus países, vienen todos automáticamente a España. O al Imperio Yankee también, va muchos en Miami, los hay Sí, sí, también. también, también. Entonces, yo creo que es más surrealismo mágico que realismo mágico, ¿no? Pero por desgracia tiene No, yo creo que consecuencias. todo es parte de la propaganda. Yo creo que es parte de la propaganda que ellos utilizan para llegar al poder y cuando una vez que llegan al poder lo que quieren es tomarlo para siempre y enriquecerse para su beneficio personal. En eso no hay ninguna duda. Y lamentablemente mucha gente cree en esta propaganda de izquierda y caen como unas ovejitas, ¿no? En manos de estos lobos feroces que lo que hacen es rapiñar todo lo que ven. Y en uno de los países más ricos del mundo, como Venezuela, está hoy en día en la suma pobreza, y el Perú, que es uno de los países también más ricos del mundo, va por el mismo camino. Sí, y en eso tampoco son muy diferentes de Bolívar, porque el mismo Bolívar lo reconoce en sus cartas, que a partir de ahora voy a luchar solo por mi propia gloria. Y también reconocía en sus cartas, como nos enseña Pablo Victoria, que le daban ataques de demencia, él mismo lo dice. Entonces, bueno, Y también reconoce que 300 años de industria y progreso de la América española se destruyeron con la independencia, también lo reconoce en sus Claro, cartas. entonces, ¿cuáles son estos son los referentes de Bolívar a Evo Morales? ¿Estos son los referentes? ¿Ese es el futuro? En fin. Como tú bien dices, tenemos esperanza en que en Perú está surgiendo una intelectualidad muy brillante, gente además con muchas ganas de trabajar y de mejorar las cosas. Y bueno, no es que seamos optimistas, pero por lo menos siempre hay una puerta abierta a la esperanza. Y el Perú no necesita paternalismo, pana. El Perú lo que necesita es sentirse, mm, tener ese sentido de pertenencia. El peruano además es un tipo trabajador, siempre se dice que peruano no muere de hambre y es verdad, el peruano es inventivo, es trabajador, es sufrido, pero sufrido en el sentido de que resiste y nos ha dado ejemplos de resistencia muy fuertes en nuestra historia y desde luego el Perú no hace falta que vengan de fuera a iluminarlo. El Perú lo que tiene, yo creo en ese sentido, más que mirar por su conciencia, por la fuerza de su identidad y rechazar esa leyenda negra que a todos, incluidos los españoles, nos está lastrando el presente y el futuro. Así que bueno, como siempre, Pana, un placer charlar contigo de estos temas hispánicos nuestros. Por supuesto, siempre recomendamos tus canales de Venezuela Provincial en Facebook, en Instagram, en YouTube. Está siempre muy activo con los artículos, de vez en cuando hay que pelearse con el mundo, pero bueno, si no, camino de Guanajuato, ¿no? Así es, allá con las momias de Guanajuato yo creo que están mejor, ¿no? Bloqueados y a llorar. Pero bueno, se trata siempre de debatir bajo el respeto, ¿no, Antonio? Y bueno, también recordarles a los seguidores de Venezuela Provincial seguir el canal de Antonio Moreno Ruiz en YouTube. También está en sus redes sociales como
Un andaluz indiano en Twitter y página de Antonio Moreno Ruiz en Facebook. Y también aprovechar para mandarle un saludo a nuestros mecenas de Patreon, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García y Alberto Gil. Martínez. Así es, y bueno, recordarles que si quieren ser mecenas o patrocinadores de nuestro proyecto de investigación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial y de Antonio Moreno Ruiz. Con tan solo €1 ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Perfecto, pues nos vemos pronto, Dios mediante, con más temas de nuestro mundo hispánico, que desde luego no nos aburrimos porque la cosa está movida y no movida en el sentido de que nos gustara, pero bueno, vamos a echarle valor y con fe. Así es, Antonio. Y bueno, mandarle un mensaje a los hermanos peruanos que sigan siendo ese bastión de la hispanidad, como lo fue en el pasado y como lo está haciendo ahora en el presente, ¿no? Por supuesto, que viva el Perú, que viva toda la América hispana y vamos juntos a trabajar para quitarnos los lastres que nos tienen atenazados. Te mando un fuerte abrazo, querido Emilio, desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otro desde la Villa Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.